Yo estaba allí. Lo vi todo. La alfombra blanca desplegada, las flores más caras del continente alineadas con precisión matemática, los flashes de las cámaras rebotando contra los ventanales de la capilla. Todos hablaban del evento del año, quizás de la década. Y como no, la heredera Ariane Leclerc iba a casarse con Jasper von Maynard, aristócrata, inversionista y futuro duque de una familia tan antigua como los castillos donde vivían. Ariane parecía una pintura al óleo. Llevaba un vestido diseñado por ella misma, con cristales bordados a mano y una capa de tul que flotaba detrás como niebla de cuento. Nadie sospechaba nada. Nadie, excepto Theo. ¿Quién es Theo? El guardaespaldas. Silencioso. Preciso. Invisible, pero siempre cerca. Él no pertenecía a ese mundo de champán importado y alianzas millonarias. A él lo trajeron por seguridad, tras una amenaza de secuestro hace 2 años. Lo que nadie imaginó fue que la verdadera amenaza sería enamorarse. Ariane y Theo se habían cruzado miles de veces. En los pasillos de mármol, en los aviones privados, en las cenas donde él no hablaba, pero lo escuchaba todo. Lo vi con mis propios ojos, como él bajaba la mirada cada vez que ella entraba. Como ella sonreía distinto solo cuando él estaba cerca. Pero ese día la historia se desvió. Y fue cuestión de segundos. La ceremonia debía comenzar a las 11 en punto. El reloj marcaba las 10:47 cuando la coordinadora de bodas golpeó nerviosa la puerta de la sala donde Ariane se estaba preparando. Nadie respondió. Volvió a golpear. Nada. Al tercer intento, abrió. La sala estaba vacía. El maquillaje aún sobre la mesa. El celular apagado. Ni rastro del vestido, ni del perfume, ni de la novia. A las 10:52, una cámara de seguridad captó una figura blanca corriendo por el pasillo del ala oeste del castillo. Iba con el velo aún en la mano. A las 10:54, la cámara exterior registró el instante exacto en el que una camioneta negra, polarizada, salió a toda velocidad del lugar. Al volante iba Theo Salvatierra. Yo no sé si lo planearon con detalle o si fue un impulso irrefrenable, pero lo cierto es que la dejaron atrás. La boda, las cámaras, los títulos, el linaje, las joyas, todo. Y yo fui el primero en darme cuenta, no era una huida. Era una declaración de amor. Porque Ariane no escapaba. Corría hacia él. Dicen que toda gran historia de amor empieza con una mentira. Esta empezó con una firma. Una firma elegante, trazada con una pluma Montblanc, sobre un contrato que parecía un simple acuerdo prenupcial, pero que, en realidad, sellaba una jaula dorada. Ariane Leclerc no estaba enamorada de Jasper von Maynard. Nunca lo estuvo. Él era el tipo de hombre que todos querían en su mesa, pero al que nadie amaba realmente. Hermético, brillante, coleccionista de arte y mujeres trofeo. Un maestro del protocolo. Y del cálculo. La primera vez que Jasper propuso matrimonio, lo hizo en una terraza de Mónaco, rodeado de drones, música clásica y champagne. Había cámaras ocultas, influencers invitados sin que ella lo supiera y un anillo con un diamante tan grande como un ojo. Ariane sonrió. Pero no dijo sí. Solo lo besó, como para ganar tiempo. En la prensa al día siguiente ya figuraban como comprometidos. Y desde ese instante, su vida dejó de pertenecerle. En público, era la prometida perfecta, elegante, sonriente, impecable. En privado, Ariane contaba los días. No para casarse, sino para escapar. Mientras todos veían una historia de amor de revista, yo veía lo que nadie quería admitir. Esa chica ya no dormía bien, ya no dibujaba vestidos con pasión, ya no reía con ganas.
y cada vez que Jasper le tomaba del brazo, ella apretaba los labios como si no pudiera respirar. Theo lo notaba también. Lo veía desde la sombra, donde vivía desde que fue asignado como su escolta personal. Él conocía cada horario, cada suspiro, cada gesto. Y lo más importante, sabía fingir indiferencia, aunque por dentro el corazón le temblara como una sirena de emergencia. Una noche, en una cena diplomática, Ariane se tropezó con su copa. Jasper la reprendió en voz baja, casi con desprecio. Nadie lo oyó. Nadie, excepto Theo. Y algo en sus ojos cambió. A partir de entonces, se volvieron expertos en evitarse y en encontrarse sin buscarse. Una noche, después de una gala, Theo la acompañó al elevador. Solo ellos dos. Silencio absoluto. ¿Tú nunca sonríes?, le preguntó Ariane, sin mirarlo. Theo tardó 5 segundos en responder. Sonreír no es parte de mi contrato. Ella bajó la vista, pero sonrió igual. Ese fue el principio. El principio del fuego bajo las reglas. Del amor escondido entre los pasillos. Del deseo disfrazado de rutina. Porque cuando todo el mundo te observa, amar en voz baja es el acto más valiente. Lo que nadie sabía es que, mientras el mundo preparaba una boda real, ellos preparaban una fuga emocional de la que no había retorno. Theo Salvatierra no hablaba mucho. Y cuando lo hacía, usaba las palabras con una precisión casi quirúrgica. No se sabía gran cosa de su pasado. Algunos decían que había sido parte de una unidad táctica del ejército. Otros, que venía de los barrios más bajos de Marsella y que se había abierto camino a fuerza de disciplina y secretos. Lo que sí sabíamos todos era esto: él nunca fallaba. Cuando lo asignaron como guardaespaldas personal de Ariane Leclerc, muchos levantaron las cejas. Él no venía del mismo circuito elitista. No era parte de la gente bonita. No usaba trajes de diseñador, ni tenía apellido con linaje. Pero tenía algo mucho más valioso para el entorno Leclerc: confiabilidad absoluta. Lo seguía todo el tiempo. Pero no de forma invasiva, sino como una sombra educada. Sabía cuándo caminar detrás, cuándo apartarse, cuándo intervenir sin hacer una escena. Y Ariane, que estaba acostumbrada a ser admirada o manipulada, al principio no supo cómo reaccionar ante alguien que no la trataba como si fuera una pieza de museo. Theo no le abría la puerta para impresionarla. Lo hacía porque era su trabajo. No le sonreía porque no buscaba agradar. Y no le hablaba, porque si empezaba, no iba a poder parar. Y eso lo asustaba más que cualquier bala. Pero las emociones, igual que los impulsos, no siguen protocolos. Poco a poco, Ariane empezó a buscarlo con la mirada. A hacerle preguntas que no tenían que ver con su seguridad, sino con él. ¿Alguna vez pensaste en hacer otra cosa?, le preguntó un día, mientras lo acompañaba por el pasillo del hotel, en una gira de prensa. Sí, dijo él, sin detenerse. Pero no todos nacemos para elegir. Esa frase le quedó rebotando a Ariane durante días. ¿Y si ella tampoco había nacido para elegir? La respuesta llegó la noche de la tormenta. Estaban en una villa aislada en la Toscana. El evento fue cancelado por el clima y todos los empleados se habían retirado. Solo quedaron ellos dos en la propiedad, bajo un mismo techo. La electricidad cayó. El generador falló. Y en medio de la oscuridad, Ariane lo encontró en la sala, revisando las cámaras, con una linterna en la mano. ¿Te da miedo la oscuridad?, le preguntó ella. Solo cuando no sé con quién estoy, respondió Theo, con un tono que no era de broma, ni de advertencia, sino de verdad. Ariane se acercó, apenas un paso.
Entonces esta noche puedes estar tranquilo. Lo que ocurrió después no fue un beso, ni una confesión, ni una locura. Fue solo un roce de dedos. Un instante mínimo, cargado de electricidad. Y bastó para que todo cambiara. Porque el guardaespaldas del silencio, esa noche empezó a escuchar lo que su corazón gritaba desde hacía meses. Dicen que hay miradas que pesan más que palabras. Que duran menos de un segundo, pero te persiguen por años. Ariane y Theo vivieron 2 años a base de esas miradas. De lo que no podían decir. De lo que no debían sentir. Y, sin embargo, cada gesto, cada paso compartido en silencio, era un universo paralelo. Uno donde no existían las cámaras, ni los trajes de gala, ni los compromisos arreglados por conveniencia. Ariane había crecido entre pasarelas, fiestas privadas y apellidos de abolengo. Desde muy niña le enseñaron a caminar derecha, a callar sus opiniones, a sonreír aunque no quisiera. Y lo hizo. Hasta que conoció a Theo. Él no la miraba como todos los demás. No con deseo. No con hambre de estatus. La miraba como si supiera que ella era más que el apellido Leclerc. Como si, por fin, alguien la estuviera viendo de verdad. El problema era que ese amor, si es que eso era, no tenía permiso de existir. Nadie podía enterarse. Ni su padre, ni los asistentes, ni mucho menos Jasper. Así que todo lo que vivieron durante esos 2 años fue a escondidas. No besos ni caricias, no. Fue mucho más profundo. Un café dejado a propósito donde sabía que ella pasaría. Un mensaje encriptado entre las letras de un libro que ella estaba leyendo. Una bufanda colocada en su asiento para que no tuviera frío durante los viajes. Una mirada compartida a través del espejo retrovisor. Y una vez, solo una vez, una mano que la sostuvo por debajo de la mesa cuando ella sintió que iba a derrumbarse en una cena familiar. No hablaban de amor. Nunca lo nombraron. Porque nombrarlo era hacerlo real. Y hacerlo real significaba ponerlo en peligro. Pero en cada gesto quedaba claro, si el mundo ardía, él la protegería con su vida. Y ella renunciaría a todo con tal de seguirlo. Nadie sospechaba nada. Nadie, excepto tal vez Sara, su mejor amiga, que un día le dijo entre risas: «Tienes la sonrisa de alguien que ama, pero no puede decirlo». «¿Quién es?». Ariane solo respondió con un suspiro. Sara no insistió, pero dejó una advertencia flotando en el aire. «Solo asegúrate de no esperar tanto, que el amor termine convirtiéndose en castigo». Y esa frase quedó como un eco en el corazón de Ariane. Porque cada día que pasaba, el casamiento con Jasper estaba más cerca. Y Theo seguía tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. 2 años de miradas robadas. De silencios cargados. 2 años que les enseñaron a vivir sin tocarse, pero soñándose cada noche. Hasta que llegó el momento en que soñar ya no fue suficiente. Fue en la presentación oficial de compromiso. Un evento a puertas cerradas, pero con cámaras discretamente ocultas, periodistas seleccionados y flashes preacordados. Jasper von Maynard había decidido mostrar al mundo que su enlace con Ariane Leclerc no solo era una unión sentimental, sino una alianza estratégica entre 2 imperios familiares. Ella, radiante en un vestido blanco hueso. Él, impecable en su smoking hecho a medida. Todo estaba ensayado. Hasta la manera en que ella debía mirar la cámara cuando le pusiera el anillo. Y, aún así, Ariane tembló. El anillo era una esmeralda colombiana enmarcada por 2 diamantes talla lágrima. Valorado en casi 2 millones de euros. Perfecto para las revistas. Terriblemente frío en su dedo.
Cuando Jasper lo deslizó, Ariane sintió un escalofrío. No de emoción, de encierro. A pocos pasos de ellos, en el borde de la sala, estaba Theo. Inmóvil, con la mirada fija al frente. Impasible. Pero sus puños estaban apretados. Y Ariane lo supo. Supo que él lo estaba sintiendo también. Que esa piedra en su dedo pesaba sobre los dos. Esa noche, cuando la fiesta terminó y ella volvió a su suite, no pudo contenerse más. Apagó su teléfono, cerró las cortinas, se sentó frente al espejo y lloró. No como una niña malcriada. No por rabia. Lloró por amor. Por impotencia. Por miedo a no tener el coraje de romper todo. Y entonces lo vio. Reflejado detrás de ella, en el espejo. Theo. En silencio. Como siempre. No preguntó si podía entrar. No explicó por qué estaba allí. Solo se quedó de pie, esperando. Ella se levantó, lo enfrentó, y con la voz entrecortada, le dijo: «Dime que me saque este anillo. Dímelo, por favor». Theo bajó la mirada. Dio un paso atrás. Y murmuró: «No puedo darte una orden que ni tú estás dispuesta a seguir». Aquellas palabras le dolieron más que cualquier otra cosa. Porque eran ciertas. Todavía no estaba lista. Todavía era la mujer que cumplía, que obedecía, que pensaba en los negocios de su familia antes que en su libertad. Todavía no era la mujer que huye del altar. Pero esa noche cambió algo. Porque por primera vez, Ariane deseó traicionar a todos, menos a sí misma. Y al día siguiente, comenzó a mentir. A Jasper. A su padre. A la prensa. A todos. Inventó que necesitaba más tiempo para preparar la boda, que quería hacerse tratamientos de belleza, que necesitaba tranquilidad. Y con cada mentira que decía, iba acercándose un poco más a su verdad. Pero también encendía alarmas. Porque Jasper no era tonto. Y el padre de Ariane, mucho menos. Ellos sabían que cuando una mujer empieza a pensar por sí sola, es porque alguien la está empujando a hacerlo. Y así empezó la cuenta regresiva. No solo para la boda, sino para el escándalo más grande que Europa estaba por presenciar. La fiesta era en Viena. Un evento de gala exclusivo, organizado por una fundación de arte con la que Jasper colaboraba desde hacía años. Ariane debía asistir como la futura señora von Maynard, con una sonrisa medida y un vestido que pesaba más que su conciencia. Theo iba detrás, como siempre, de traje negro, con el auricular invisible en su oído y esa mirada de halcón que barría cada rincón del salón. Pero algo esa noche estaba distinto. No solo porque Ariane parecía más distante que nunca, o porque Jasper estaba más atento a los fotógrafos que a ella. Era el ambiente, el aire, ese silencio cargado de peligro que solo algunos pueden detectar. Todo explotó a las 23:17. Un disparo. No muchos lo escucharon. La música lo cubrió casi por completo. Pero Theo lo reconoció al instante. Fue un solo disparo, seco, preciso. Ariane estaba al otro lado del salón, rodeada por empresarios y figuras públicas. Y Theo, sin pensarlo, rompió el protocolo, cruzó entre las mesas, los camareros, las copas de champaña, y se lanzó sobre ella justo cuando un segundo disparo rompió el cristal de la cúpula. La tiró al suelo. La cubrió con su cuerpo. Y el mundo se volvió caos. Gritos. Seguridad. Luces cortadas. Un enjambre de confusión y terror. Nadie sabía qué pasaba, pero todos corrían.
Jasper desapareció entre los guardaespaldas de su familia. ¿Y Ariane? Ariane estaba viva porque Theo había tomado la bala por ella. Literalmente. El proyectil le rozó el hombro izquierdo. Sangraba. Pero no soltaba a Ariane. La mantenía contra su pecho, mientras le murmuraba al oído, con una voz tranquila y cortante. «Confía en mí. No te suelto». La sacó del salón por un pasillo de servicio, desarmado, herido, pero más enfocado que nunca. La metió en una camioneta de seguridad y desaparecieron en la noche antes de que siquiera llegaran los equipos especiales. El atentado nunca fue aclarado del todo. Dijeron que fue un loco aislado, un activista político, un error de seguridad. Nadie fue arrestado. Nadie dio una explicación clara. Pero los rumores empezaron a circular. Y uno de esos rumores tenía nombre y apellido, Victor Leclerc, el propio padre de Ariane. Ella no lo creyó al principio. No podía. Pero cuando recibió un mensaje encriptado de Sara, su amiga, su única aliada, con una frase aterradora, «No regreses a casa», lo entendió todo. Ya no era una princesa dudando del amor. Era una rehén escapando de su propia familia. Y Theo no era solo un guardaespaldas. Era su única salida. Su refugio. Y, desde ese momento, su destino. La camioneta negra avanzaba por la autopista a toda velocidad, desafiando rádares, patrullas y fronteras invisibles. Ariane iba en el asiento trasero, con las manos apretadas en el regazo y el corazón golpeando las costillas como si quisiera escapar antes que ella. Theo no hablaba. Manejaba con una sola mano, la otra estaba vendada. Ariane lo había atendido como pudo en una estación de servicio abandonada a mitad de camino. No preguntó cómo sabía llegar. No preguntó a dónde iban. Solo se dejó llevar. Por primera vez en su vida. Durante años, Ariane había convivido con Theo sin conocerlo realmente. Sabía su rol. Sabía su ritmo. Sabía su perfume, incluso. Pero no sabía quién era él, cuando no llevaba el auricular en la oreja y la mirada impasible de profesional. Hasta ahora. Llegaron a una cabaña remota en la frontera suiza. No estaba en los mapas, ni tenía señal de celular. El tipo de escondite que solo alguien como Theo podía conocer. Apenas cruzaron la puerta, él se quitó la chaqueta, encendió una lámpara de queroseno y la miró por primera vez sin filtro, sin barrera, sin uniforme. «Estás a salvo», dijo, con una voz baja, casi rota. «Aquí nadie va a encontrarte». Ariane lo observó en silencio, con la respiración aún acelerada. Tenía tierra en los zapatos de diseño. El vestido estaba rasgado. Pero en sus ojos había una calma que nunca antes había sentido. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Estás a salvo?». Theo tardó en responder. Se sentó. Apoyó los codos en las rodillas. Y por fin, habló como un hombre, no como un guardaespaldas. «Yo no tengo un lugar donde estar a salvo. Nunca lo tuve. Pero contigo, no siento miedo. Solo una urgencia que no puedo seguir ignorando». Ariane se acercó. Se sentó frente a él. El silencio entre ellos era tan íntimo que dolía. «Llevo 2 años queriéndote preguntar algo», susurró ella. «¿Por qué nunca diste el primer paso?». Theo levantó la mirada. Y por primera vez, se permitió decir la verdad. «Porque si lo hacía, ibas a correr. Y yo no quería verte correr lejos de mí. Quería quedarme lo suficiente cerca, para que, si un día te animabas, supieras a dónde ir».
Ese fue el primer momento en que se miraron sin las máscaras que el mundo les obligaba a llevar. No hubo beso. No aún. Pero hubo algo más poderoso, una promesa muda. La promesa de que lo que estaban a punto de vivir ya no tenía marcha atrás. La cabaña en la frontera suiza se convirtió en su primer hogar verdadero. No tenía lujos, ni sirvientes, ni mármol italiano, pero tenía algo que Ariane jamás había sentido en los palacios donde creció: silencio sin miedo. Libertad sin público. Paz sin mentiras. Durante los primeros días, apenas hablaban. No lo necesitaban. Los gestos lo decían todo. Theo cocinaba en silencio, con movimientos precisos, mientras ella lo observaba desde la vieja silla de madera con una manta sobre las piernas. En esos momentos, Ariane entendía por qué se había enamorado de él. No era su fuerza lo que la atraía, era su calma. Y fue en uno de esos atardeceres nublados, cuando ya el viento golpeaba las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea, que ocurrió. Sin protocolo. Sin guión. Sin apuro. Ariane se levantó, cruzó la pequeña sala y se plantó frente a él. Theo estaba lavando los platos. Se quedó quieto al sentirla tan cerca. «Ya no soy tu responsabilidad», le dijo ella, bajito. Él se secó las manos. Giró con lentitud. Y sus ojos, esos ojos que habían aprendido a vigilar sin ser vistos, por fin la miraron como un hombre que elige, no como un empleado que obedece. «No lo eres», respondió. «Eres mi elección». Y ahí, en ese rincón perdido del mapa, la besó. No fue un beso desesperado. Fue contenido. Firme. Honesto. Como si se hubieran contenido tanto, que ahora cada segundo era una explosión tranquila, una caricia que gritaba lo que callaron durante años. Desde esa noche, dejaron de mentirse. Se despertaban uno al lado del otro, sin sábanas de satén ni desayunos en bandejas de plata. Se hablaban sin miedo. Se tocaban como si el tiempo les debiera cada roce. Pero fuera de esas paredes de madera, el mundo los buscaba. Habían pasado 10 días desde la huida. En redes sociales, Ariane era tendencia global. Las teorías iban desde un secuestro hasta un escape por presión mediática. Jasper no hablaba. El padre de Ariane se mostraba consternado. Y algunos tabloides empezaban a insinuar que la fuga no había sido sola. Se fue con alguien. Alguien muy cercano. Alguien de confianza. Las cámaras de seguridad filtradas mostraban una silueta masculina cerrando la puerta de la camioneta. El rostro no era visible, pero los que conocían a Theo lo supieron de inmediato. Ya no podían quedarse en esa cabaña mucho más. Una noche, mientras ella dormía, Theo se sentó a la mesa con un mapa, una linterna y un plan. Él sabía cómo desaparecer. Lo había hecho antes. Pero esta vez no era él solo. Esta vez se llevaba su vida entera entre los brazos. Y eso, por primera vez, le daba miedo. Esa madrugada, con la casa dormida y los árboles susurrando historias antiguas entre sus ramas, Theo escribió una nota. No para dejarla. No para despedirse. Para prepararla. Porque sabía que cuando el sol saliera, ya no serían solo dos fugitivos escondidos, serían dos almas que decidieron enfrentarse al mundo, juntos. A las 6 en punto, Ariane se despertó con el aroma del café. Lo encontró en la cocina, con el mapa extendido sobre la mesa y 2 pasaportes falsos que no sabía de dónde había sacado. «¿Qué es esto?», preguntó ella, frotándose los ojos. Theo levantó la mirada. Se notaba que no había dormido. «Un plan. Si quieres, claro». Ella se acercó,
Tomó uno de los pasaportes. El nombre era otro. El rostro, el mismo. Él se lo explicó sin rodeos, una salida segura hacia Sicilia. Una casa en un pueblo costero donde nadie los buscaría. Documentos nuevos. Vida nueva. Y entonces, le dijo algo que no esperaba. Puedo ir solo. No necesito que vengas. No quiero que vengas por impulso. Quiero que vengas porque estás lista para dejar atrás todo lo que fuiste, por lo que podemos ser. Ariane lo miró, sintiendo cómo le ardían los ojos. No tengo dudas, dijo, firme. El impulso fue quedarme en ese mundo. Esto es mi primera elección verdadera. Teo no sonrió. No hizo un gesto romántico. Solo se acercó, la tomó de la mano y le dijo lo único que importaba. Entonces prométemelo. Prométeme que, si algún día tengo miedo, tú me recordarás que valió la pena. Ariane apretó su mano. Selló la promesa con un beso. Y así, sin testigos, sin firmas, sin jueces ni padrinos, se casaron en secreto con una promesa muda, que su amor no dependería de un altar ni de un apellido. Solo de su voluntad de elegirse cada día. Al día siguiente, cruzaron la frontera. En el aeropuerto privado, disfrazados de pareja de fotógrafos de fauna silvestre, Ariane sostuvo la cámara mientras Teo hablaba en un alemán perfecto con el piloto. Ella lo miró desde lejos, y por primera vez lo vio como el hombre que era, no como el guardaespaldas que todos conocieron. Firme, capaz, libre. Y entonces lo supo con absoluta certeza. No solo había huido del altar, había corrido directo a su destino. Antes de la fuga, antes de los disparos, las promesas y la camioneta negra. Antes de todo eso, hubo una noche en París que lo cambió todo. No fue dramática. No hubo tormentas, ni violines, ni confesiones. Fue una noche simple. Pero en esa simplicidad se escondía la grieta por donde el amor empezó a filtrarse, hasta desbordarlo todo. Fue durante un viaje relámpago para una exposición de arte contemporáneo. Jasper no pudo asistir, ocupado en una subasta en Ginebra. Así que Ariane fue sola, con su equipo, y con Teo, por supuesto. Se hospedaron en un hotel pequeño, discreto, alejado de los hoteles de lujo habituales. Ariane lo había pedido así, para pasar desapercibida. Nadie supo que, en realidad, solo quería respirar sin que la miraran como la prometida de nadie. El evento terminó temprano. Y mientras el resto del equipo se iba a cenar, Ariane decidió subir sola a su habitación. Pero justo antes de entrar, lo vio. A Teo, sentado en la azotea del hotel, con una copa de vino en la mano, sin auricular, sin uniforme. Solo él. Ella dudó unos segundos. Después subió. En silencio. ¿Te molesta si me quedo un momento?, preguntó ella. Teo la miró. Asintió. Le indicó una silla vacía. No dijo nada más. París estaba iluminada, palpitante, mágica. Pero el verdadero milagro era que por primera vez, estaban solos, sin excusas. ¿Alguna vez viniste a esta ciudad sin trabajar?, preguntó Ariane, mientras jugaba con el borde de su copa. Una vez, respondió. Hace muchos años. Cuando todavía creía que podía ser otra persona. Ella lo miró, como queriendo adivinar el resto de la historia. Pero no preguntó. Solo se acercó un poco más. A veces pienso que, si pudiera detener el tiempo, sería ahora, susurró. Sin compromisos. Sin cámaras. Solo este aire. Esta luz. Tú y yo. Teo tragó saliva.
Apretó la copa. La miró como si acabara de encontrar el borde de un abismo y no supiera si saltar o protegerla de la caída. ¿Tú y yo?, repitió él, apenas audible. Sí, dijo ella, firme. Tú y yo. Pero no dije que lo haría. Solo que lo soñaba. Silencio. Un silencio tan tenso, tan eléctrico, que, si alguien hubiese encendido una vela, habría estallado. Y entonces, Theo hizo algo que ella nunca olvidaría. Se acercó. Tomó su mano. No la besó. No la acarició. Solo la sostuvo, con fuerza, durante un largo minuto. Después se levantó, se fue sin decir palabra, y la dejó con la certeza más devastadora del mundo. Que su corazón ya no le pertenecía. Que, desde esa noche en París, había empezado a amar a alguien que no podía tener. Y que, si algún día lo elegía, él estaría ahí. Esperando. Mathis Leclerc siempre fue distinto. Ni tan elegante como Ariane, ni tan calculador como su padre. Estudió ingeniería en vez de administración, prefirió la tecnología antes que las recepciones, y se mantenía en un segundo plano en todas las fotos familiares. Pero no era tonto. Desde que Theo apareció como guardaespaldas personal de su hermana, Mathis notó algo raro. No en Theo, que era impenetrable como un muro, sino en Ariane. En su forma de cambiar la voz cuando le hablaba. En cómo lo buscaba con los ojos incluso en medio de reuniones. En el modo en que su sonrisa se volvía real solo cuando él estaba cerca. Y aunque no dijo nada durante mucho tiempo, observó. Observó y anotó mentalmente cada pequeña grieta del teatro familiar. Hasta que un día, semanas antes de la boda, decidió enfrentarla. Fue en su apartamento en Londres. Ariane estaba de paso, revisando detalles del vestido con una diseñadora privada. Mathis apareció sin avisar, con una caja de macarons y una mirada que no dejaba lugar a excusas. ¿Tienes 10 minutos?, le preguntó, entrando sin esperar respuesta. Claro, dime, respondió ella, algo tensa. Mathis dejó los dulces sobre la mesa, se sentó frente a ella y fue directo al grano. ¿Estás enamorada de tu guardaespaldas? Ariane parpadeó. Abrió la boca. Cerró la boca. Trató de responder, pero no lo logró. Y eso fue todo lo que Mathis necesitó. Sabes que papá lo destruiría si se entera, ¿no? Ella asintió. Despacio. Como quien firma una sentencia. ¿Y aún así vas a seguir? Sí, respondió Ariane, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. Mathis suspiró. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que ella no esperaba. Entonces huye. Pero hazlo bien. No como una adolescente escapando con su amor imposible. Hazlo como una mujer que decide su vida. ¿Me estás diciendo que lo haga? Te estoy diciendo que si lo haces, yo no diré una palabra. Pero tienes que estar segura, Ariane. Porque si saltas, no hay regreso. Ese día cambió todo. Por primera vez, Ariane sintió que alguien la entendía. Que no estaba sola. Y aunque su padre todavía la veía como una pieza de ajedrez y Jasper como un trofeo, su hermano la trataba como una persona. Antes de irse, Mathis le dejó una tarjeta. Si algún día lo necesitas, llama a ese número. Es un piloto que no hace preguntas. Ariane lo guardó sin saber si algún día tendría el coraje de marcarlo. Pero lo hizo. 2 semanas después. El día de la boda. Era de madrugada. El castillo von Maynard dormía en un silencio tenso, como si los muros mismos presintieran lo que estaba por suceder. Ariane se despertó sin aire.
Tenía el vestido de novia colgado en una percha dorada frente a ella, impecable, blanco, gigante, como un fantasma mirándola fijamente desde el rincón. Se levantó, caminó descalza por la alfombra hasta la ventana. Afuera, las luces del jardín seguían encendidas. Había cámaras, asistentes y guardias en los accesos. El espectáculo ya había comenzado, aunque nadie lo supiera. Excepto ella. Sabía que no quería casarse. Sabía que no amaba a Jasper. Sabía, sobre todo, que si decía sí, algo dentro de ella moriría para siempre. Buscó su teléfono. Aún estaba apagado desde hacía días, por orden del equipo de imagen. Lo encendió. La pantalla se iluminó con decenas de notificaciones, pero Ariane no las leyó. Solo buscó una cosa: la tarjeta que le había dado Macy's. La sacó de su bolso, marcó el número, y esperó. 3 tonos. Sí. Contestó una voz masculina, con acento extranjero. Soy Ariane Leclerc. Tengo un vuelo pendiente. Silencio. Y luego, sin vacilar. Despegamos en 2 horas. Punto de encuentro, carretera vieja hacia Lausanne. Kilómetro 47. Vehículo en movimiento. No traigas equipaje. Solo lo esencial. Ella colgó. Guardó el teléfono. Respiró hondo. Ese era el momento. La línea que divide la obediencia del coraje. Caminó por la habitación. Se detuvo frente al vestido. Lo miró. Y entonces, hizo lo que jamás imaginó. Lo dejó colgado. Como una piel que no era suya. Como una historia que no iba a vivir. Se puso unos jeans, una campera negra y zapatillas. Tomó una mochila con lo mínimo: pasaporte, dinero, el colgante de su madre y una foto de Theo. La única que tenía. La había recortado de una revista en secreto, cuando lo fotografiaron al fondo de un evento. Bajó por la escalera de servicio. Conocía cada rincón del castillo. También sabía que la cámara del ala oeste no funcionaba bien. Nadie se percató de su ausencia. Todos estaban ocupados preparando el desayuno de boda, los arreglos florales, la alfombra blanca. Theo la esperaba al pie de la colina, dentro de una camioneta polarizada, motor en marcha. Llevaba la misma chaqueta que usaba cuando la conoció. Y por primera vez, no tenía auricular. Tenía los ojos llenos de miedo y de fuego. Ella abrió la puerta. Subió. No dijeron nada. Solo se miraron. Y entonces, con voz temblorosa pero firme, Ariane susurró: «Ya no hay vuelta atrás». Theo asintió. «Lo sé. Y tampoco quiero volver». Puso primera. Y mientras las luces del castillo se alejaban en el espejo retrovisor, Ariane supo con certeza que esa era la verdadera entrada a su vida. No el altar. No el vestido. Esa camioneta. Ese hombre. Ese salto. A las 10 de la mañana, el castillo hervía de actividad. Las flores llegaban en camiones, los invitados tomaban sus lugares en el jardín, y los drones sobrevolaban la zona listos para capturar el instante en que la futura señora von Maynard dijera «sí, acepto». Solo faltaba ella. La coordinadora subió con paso rápido a la suite nupcial. Golpeó una vez. 2. 3. Nada. Abrió la puerta con la llave maestra y se quedó congelada. El vestido, impecable, seguía colgado. La habitación estaba vacía. Ni zapatos, ni bolso, ni rastros de maquillaje. Solo el reflejo de una ventana abierta, mecida por el viento. Alguien gritó. En minutos,
el rumor se esparció como gasolina sobre fuego. La novia no está. La novia se fue. Secuestro, fuga. Jasper apareció con el rostro tenso y los nudillos blancos. El padre de Ariane ordenaba cerrar los accesos. Los asistentes buscaban en los pasillos, los jardines, los baños. El jardín florido se convirtió en una escena de película. Confusión, llamados urgentes, cámaras canceladas y un altar vacío bajo el sol. Fue entonces cuando alguien revisó las cámaras. A las 6:04 de la mañana, una figura con gorro negro y mochila al hombro cruzaba la salida lateral del castillo. No había escoltas. No llevaba vestido. Solo decisión en cada paso. El video fue borrado minutos después. Pero alguien dentro del equipo de seguridad, ya lo había filtrado. Una hora más tarde, el escándalo era tendencia mundial. La heredera que abandonó su boda millonaria sin dejar rastro. Huida de amor o secuestro encubierto. ¿Quién es el hombre que la acompaña? Jasper canceló todas las entrevistas. Su rostro en las pocas imágenes captadas hablaba por él. Furia, vergüenza, derrota. El padre de Ariane estaba peor. No solo por el papelón internacional, sino porque, en el fondo, sabía quién estaba detrás de todo esto. Fue él, dijo con voz áspera, mirando a su asistente. El guardaespaldas. El que yo mismo aprobé. Ordenó una investigación privada. Prometió que recuperaría a su hija, no por amor, sino por orgullo. Pero ya era tarde. Ariane y Theo iban a 140 km/h por la carretera vieja hacia Lausanne. El viento le revolvía el cabello. Él no dejaba de mirar el camino, tenso, alerta. Ella, en cambio, sonreía. Por primera vez en años. ¿Tienes miedo?, preguntó él, sin mirarla. Mucho, respondió Ariane, apoyando la cabeza en la ventana. Pero por fin es mío. Theo asintió. Y, por dentro, sonrió también. Porque ese vestido blanco que todos esperaban ver, ahora colgaba solo en una habitación vacía. Y el corazón que todos creían atrapado. Había huido. El rugido del motor era lo único que rompía el silencio entre ellos. Esa camioneta negra, la misma que durante años había seguido a Ariane en cada evento, ahora no era un vehículo de escolta. Era un manifiesto. Era una declaración de guerra contra todo lo que le habían impuesto desde que nació. Theo conducía con los ojos clavados en el horizonte. En el retrovisor, el castillo ya no se veía. Pero aún así, sentía que lo perseguía. Ese lugar no era solo piedra y oro. Era una prisión disfrazada de linaje. Y ahora, por fin, lo estaban dejando atrás. ¿Cómo supiste que vendría?, preguntó ella, con la voz más suave que un susurro. Theo no apartó la vista del camino. No lo supe. Solo, lo esperé. Como se espera a una tormenta o al amanecer. Tarde o temprano, sabías que ibas a venir. Ariane lo miró de perfil. Ese rostro marcado por la vida, por el silencio, por la disciplina. Ese hombre que había vivido durante años a su lado sin tocarla, sin pedirle nada, y que ahora le estaba dando todo. Siguieron en silencio por kilómetros. Pasaron túneles, peajes abandonados, pueblos diminutos. Cambiaron de ruta 3 veces. Tomaron caminos de tierra. Y, finalmente, cruzaron la frontera. Suiza quedó atrás. Italia los recibió con un cielo gris y una brisa salada que venía del sur. En una estación vieja y olvidada, escondida entre colinas,
Los esperaba un hombre de sombrero ancho y acento siciliano. Los saludó con una sola palabra: «Andiamo». Subieron a otro coche. Este no tenía placas oficiales, ni aire acondicionado, pero tenía algo que ningún otro vehículo había tenido jamás: la sensación real de haber escapado. «¿Y ahora qué somos?», preguntó Ariane mientras el coche avanzaba por caminos estrechos, bordeando acantilados. Teo se giró, la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Somos lo que el mundo teme, dos personas que eligieron su propia historia». En ese instante, Ariane entendió que había dejado de ser una heredera, una prometida, una figura decorativa. Ya no era la hija de, ni la futura esposa de. Ahora era la mujer de nadie, y de sí misma. Y Teo, el hombre que la había protegido del mundo durante años, ahora la protegía de algo mucho más peligroso: su pasado. El auto se detuvo al pie de una colina. Desde ahí, se veía el mar. Azul, abierto, infinito. «Bienvenida a tu vida», le dijo Teo. Ella bajó del coche, respiró profundo y cerró los ojos. Y supo, en lo más hondo de su pecho, que ese rugido del motor que los había traído hasta allí era el sonido exacto de su libertad. El pueblo se llamaba Siaca, al sur de Sicilia, donde el mar es más turquesa que el cielo y las calles huelen a limón, sal y horno de leña. Nadie en ese rincón del mapa hablaba de herencias, apellidos ni protocolos. Nadie sabía quién era Ariane Leclerc. Y eso era un alivio. Llegaron a una casa sencilla, de paredes encaladas y macetas rebalsando de flores silvestres. Era pequeña, pero tenía lo esencial: techo firme, una mesa de madera, una cama, un balcón. Y silencio. Un silencio sin vigilancia. «Aquí no tenemos cámaras, ni mayordomos, ni línea directa con embajadas», dijo Teo mientras dejaba las mochilas. «Solo vecinos que creen que soy un viejo amigo de la infancia que regresó a vivir tranquilo». Ariane se rió. Rió con libertad, como no lo hacía desde antes de ser prometida. «¿Y yo qué soy? ¿Tu esposa misteriosa?». Teo se encogió de hombros, divertido. «Eso lo decides tú. Aquí nadie pregunta, Ariane. Solo saludan y siguen caminando». Los primeros días fueron extraños. Despertarse sin alarmas, sin una agenda, sin una lista interminable de apariencias que sostener. Ariane tardó en adaptarse. Miraba su reflejo en el espejo y se sentía desnuda, no por su ropa, sino por la ausencia de títulos. Pero poco a poco, empezó a vaciarse de todo lo que no le pertenecía. Dejó de maquillarse. Aprendió a cocinar pasta con las manos. Se quemó los dedos con el horno. Ayudó a una vecina a cosechar tomates. Compró un cuaderno y comenzó a dibujar otra vez, sin pretensión. Solo por placer. Y en ese cuaderno, un día, escribió con lápiz: «No soy una fugitiva. Soy una mujer que eligió». Una mañana, mientras colgaban ropa al sol, le preguntó a Teo: «¿Nunca pensaste en tener una vida así? Simple. Sin miedo. Sin correr». Él la miró con calma. «Sí. Pero no creí que fuera posible, hasta que tú la hiciste real». Las noches eran otra historia. Se dormían abrazados, a veces sin hablar, otras susurrando recuerdos como si fueran piedras que soltar. Él le contó cosas que nunca había dicho en voz alta, como perdió a su madre cuando era niño, como su primer amor se fue sin avisar, como había aprendido a no necesitar nada de nadie, hasta que ella apareció. Y Ariane le confesó que desde niña la entrenaron para sonreír, pero nunca le enseñaron a decir no.
que no sabía amar sin miedo hasta que Teo se convirtió en su refugio. Un día, tiraron a la basura la última tarjeta de crédito que quedaba. Esa fue su ceremonia de renuncia. Adiós, aristocracia, dijo Ariane, mientras la veía caer al fondo del cubo de basura. Teo no dijo nada. Solo la abrazó desde atrás y le susurró: «Bienvenida a tu nombre». Y así, sin periodistas, sin aplausos, sin coronas ni herencias, Ariane Leclerc dejó de ser un apellido para convertirse en una historia escrita por sus propias manos. Durante semanas, parecieron invisibles. Nadie los buscó. Nadie preguntó. Y por primera vez, Ariane y Teo vivieron como si el mundo no los debiera nada. Ella se despertaba con el olor del café, él arreglaba el jardín con una paciencia que no sabía que tenía. Iban al mercado, compartían cenas con los vecinos, se reían bajo la luz tenue de un farolito oxidado. Vivían lento. Vivían en presente. Pero los cuentos de hadas reales tienen memoria. Y el pasado, por más que lo entierres, siempre encuentra una grieta para volver. Una tarde, Ariane bajó al pueblo a comprar pan. Era una de esas caminatas que disfrutaba, sin seguridad, sin chofer, sin fotógrafos. Llevaba el cabello suelto, un vestido largo y una sonrisa suave. Saludó a la panadera, eligió baguetes y cruzó la calle para buscar flores frescas. Fue entonces cuando lo sintió. Una sombra. Un paso que se detuvo. Un par de ojos que no eran parte del paisaje. Volvió la vista, disimulando. Un hombre de traje claro, lentes de sol oscuros, hablaba fingiendo interés por las naranjas de un puesto callejero. Pero su postura lo delataba. No era un turista. No era local. Y no estaba allí por casualidad. Ariane respiró hondo. Siguió su camino. Pero cuando regresó a la casa, Teo ya la estaba esperando en la entrada. Tenía el celular en la mano. Y el rostro endurecido. Alguien preguntó por mí en Palermo, dijo. Por un hombre que ya no uso desde hace años. Ella sintió cómo se le helaba la espalda. ¿Nos encontraron? Teo asintió, con ese gesto contenido que solo usaba cuando el peligro era real. No saben que estás aquí. Todavía no. Pero están cerca. Ariane dejó las flores sobre la mesa. Lo miró. El miedo la recorrió como una descarga eléctrica, pero esta vez no se quebró. No voy a correr más, Teo. No sin ti. Él se acercó. Le tomó el rostro entre las manos. Tampoco quiero que huyas. Pero tenemos que estar preparados. Esto no fue un final feliz. Fue un comienzo valiente. Y los comienzos valientes traen consecuencias. Esa noche no durmieron. Revisaron la casa. Movieron lo poco de valor. Escondieron los documentos falsos. Prepararon una mochila de emergencia. Y luego, se sentaron en la cocina, con una vela encendida, en silencio. ¿Qué haremos si aparecen?, preguntó ella. Lo que haga falta, dijo Teo. Pero esta vez, no solo por amor. Por nosotros. Por lo que somos ahora. Ariane lo miró, con los ojos húmedos pero firmes. Si tengo que elegir entre mi apellido y tu mano, vuelvo a elegirte. Y él, por primera vez, bajó la guardia por completo. La besó con una urgencia suave. Como si supiera que la calma había terminado. Como si fuera el último beso antes de una tormenta. Porque el escondite en Sicilia ya no era seguro. Y la historia que habían querido escribir solos, estaba a punto de chocar con el mundo real. Al amanecer, el pueblo seguía dormido, pero Teo no.
Ya estaba afuera, revisando los alrededores de la casa, observando cada movimiento. La niebla del mar cubría los tejados, como si el universo quisiera darles un par de horas más de calma. Pero él sabía la verdad, la calma era una mentira bonita con fecha de vencimiento. Ariane lo encontró junto a la escalera de piedra, en silencio, mirando hacia el horizonte. Llevaba los hombros tensos y los ojos más oscuros que nunca. «Lo presentiste, ¿verdad?», le preguntó ella, envolviéndose en su manta. «Lo supe el día que nos fuimos», dijo sin mirarla. No existe lugar seguro cuando el poder se siente traicionado. No hacía falta decir más. Víctor Leclerc no era solo su padre. Era uno de los hombres más influyentes de Europa. Y no toleraba la humillación. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras su hija arruinaba la boda del siglo, y mucho menos si lo hacía por amor a alguien como Theo. Ese mismo día, mientras compraban provisiones, Ariane lo notó. Una mujer, fingiendo leer el menú en el café, sostenía su celular en un ángulo extraño. Al otro lado de la calle, un hombre con cámara colgando del cuello la seguía con la mirada. Dos figuras distintas, sin conexión, pero con el mismo objetivo. Los habían encontrado. Volvieron a casa por rutas distintas. No hablaron. No hubo pánico, solo determinación. Esa noche, prepararon su salida. Otra vez. Pero esta vez era diferente. «Podemos desaparecer», dijo Theo, marcando en un mapa una nueva ruta hacia el sur. Dejar todo atrás. Empezar de nuevo. Otra vez. Ariane se quedó mirándolo, en silencio. Luego negó con la cabeza. «No quiero seguir corriendo. No quiero vivir escondida toda la vida». Theo bajó el lápiz. La miró. Lo entendió. Entonces, ella apretó los labios. Su voz salió suave, pero firme. «Entonces es hora de hablar. De contar nuestra versión antes de que ellos la sigan manipulando». Theo se tensó. ¿Una confesión pública? No. Una verdad liberadora. Nuestra verdad. Theo caminó hasta la ventana. Apoyó una mano contra el marco. ¿Sabes lo que eso significa, Ariane? Tu nombre en los titulares. Otra vez. Tus fotos en todos lados. Nadie te va a dejar en paz. Ya no tengo paz, Theo. Y si voy a pelear, quiero hacerlo con el rostro al sol, no desde una cueva. El silencio entre ellos fue como una cuerda tensada. Y entonces, él asintió. «Está bien. Lo haremos a tu modo. Pero si te atacan, yo respondo». Ella sonrió. «Y si te amenazan, yo no me escondo. Porque el amor verdadero no es solo dulce y secreto. A veces, el amor es una trinchera. Y lo que arriesgas por él, define quién eres realmente». Todo empezó con una fotografía. No era profesional. No era clara. Pero era suficiente. En ella se veía a Ariane, con gafas de sol, caminando junto a un hombre que no era su prometido. Estaban en una feria local, rodeados de puestos de verduras y pan recién horneado. Ella sonreía. Él le sostenía una bolsa con tomates. Parecían felices. Y eso fue imperdonable. La imagen explotó en redes como gasolina sobre fuego. La fugitiva apareció. ¿Quién es el misterioso acompañante? ¿Amor verdadero o montaje? Los medios ya no hablaban de una novia nerviosa. Hablaban de una traidora. Y de un guardaespaldas que había osado robar lo que no le pertenecía. El apellido Leclerc se vio arrastrado por titulares que mezclaban escándalo, lujo y pérdida de honor.
El padre de Ariane rompió el silencio con una declaración lapidaria. Mi hija fue manipulada. Este hombre la aisló, la desvió de su destino. Confío en que recapacitará y regresará a su verdadera familia. Pero no lo hizo. Al contrario, Ariane dio un paso al frente como nunca antes. Subió un video a redes. Vestía simple. Estaba en la terraza de su casa en Sicilia. No llevaba maquillaje. Y hablaba con los ojos clavados en la cámara. Mi nombre es Ariane Leclerc. No me secuestraron. No me manipularon. Me enamoré. De un hombre honesto. De alguien que nunca me pidió nada, excepto que fuera libre. El video duró 2 minutos y medio. Pero cambió todo. Las reacciones fueron instantáneas. Algunas la defendieron. Otras la destrozaron. Las élites la llamaron vergüenza, caprichosa, malcriada. Los románticos la elevaron como símbolo de amor verdadero. Las mujeres jóvenes la convirtieron en un ícono de rebelión. Y los medios no sabían de qué lado caer. Lo único seguro era que ya no había vuelta atrás. Una mañana, encontraron su dirección publicada en un foro anónimo. Luego vinieron las cámaras, los drones, los curiosos. Y con ellos, las amenazas. Una piedra con un mensaje en el buzón: no olvides de dónde vienes. Ariane se quebró por primera vez en mucho tiempo. No quería esto, dijo entre lágrimas. Solo quería vivir. Theo la sostuvo. Le secó el rostro. Y con la voz firme, le respondió: esto no es vivir, Ariane. Esto es resistir. Y resistir es la forma más valiente de amar. Esa noche, apagaron las luces, cerraron las persianas y se abrazaron en el suelo, como si todo el mundo temblara afuera, y ellos fueran el centro inmóvil. Porque el escándalo ya no era solo una noticia. Era una cacería. Y ellos, los fugitivos más peligrosos de todos, los que se aman sin permiso. Ariane despertó de madrugada. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si intentara derribar los recuerdos. Se sentó en la cama, inquieta. Theo no estaba a su lado. Lo encontró en la cocina, sin luz, encendiendo un cigarrillo que nunca llegó a fumar. Estaba en silencio, mirando la nada, con la mandíbula apretada. ¿No podías dormir?, preguntó ella, acercándose con la voz quebrada por el sueño. Él no respondió de inmediato. Solo asintió, como si dijera: no hay paz en este cuerpo. Entonces Ariane se sentó a su lado, lo miró, y le tomó la mano. Háblame. Esta vez, no quiero que te quedes callado. Theo inhaló hondo. Cerró los ojos. Y por fin, empezó a contar. Cuando acepté trabajar para tu familia, ya no era soldado. Pero tampoco era libre. Había hecho cosas que nunca vas a leer en un currículum. Trabajos sucios para gente limpia. Limpié los pecados de otros mientras ensuciaba mi alma. Ariane lo escuchaba sin moverse, como si el mundo se hubiera suspendido. Pensé que cuidar de una chica rica sería fácil. Una rutina, una fachada. Y al principio lo fue. Hasta que te vi llorar la primera vez. Y no fue por un robo, ni un atentado. Fue porque te habían dicho con quién tenías que casarte. Tragó saliva. Su voz tembló, pero no se quebró. Ese día entendí que la prisión más elegante era la tuya. Y que si alguien debía sacarte de ahí, no era un príncipe. Era alguien que estuviera dispuesto a arder contigo. ¿Y lo estás?, susurró Ariane, apretando su mano. ¿Aún después de todo? Theo la miró.
Por fin sin armaduras. No soy solo tu guardaespaldas, Ariane. Nunca lo fui. Soy el hombre que te ama con todo lo que soy, y con todo lo que no debería ser. Ella se lanzó sobre él, con un abrazo que ya no era romántico, ni simbólico. Era una red de salvación mutua. Porque ahora lo entendía todo. Él no solo la protegió de disparos, de secuestradores o de paparazzis. La protegió de sí misma. La sostuvo cuando nadie más veía que se caía. La esperó sin exigir. Y amó sin condiciones, sin contrato, sin garantías. Ariane le acarició el rostro con ternura, como si reconociera cada cicatriz recién ahora. Te elijo. Con tu pasado, con tu historia, con tus errores. Porque tú me enseñaste a elegir. Y eso vale más que cualquier título. Teo la besó con una mezcla de gratitud y deseo contenido durante años. Y por primera vez, se permitió llorar. No de dolor. No de miedo. Lloró porque, en ese instante, comprendió que amar no era proteger. Era dejarse ver. Y él, Teo Salvatierra, ya no tenía nada que esconder. No lo pensó demasiado. No lo escribió con estrategia, ni consultó con expertos en imagen. Ariane simplemente encendió la cámara, se sentó frente a la ventana y habló. Sin maquillaje. Sin joyas. Sin guión. Solo ella. Y una verdad que ya no quería seguir escondiendo. Soy Ariane Leclerc, y sí, abandoné mi boda. Pero no fue una huida, fue una decisión. No lo hice por rebeldía, ni por capricho. Lo hice por amor. Un amor que jamás habría sido aceptado en mi mundo, porque no encajaba en el molde que construyeron para mí desde que nací. La voz le temblaba, pero no por miedo. Por el peso de todo lo que había callado. Me enamoré de mi guardaespaldas. No porque me protegiera, sino porque fue el único que me vio cuando yo ya no me reconocía. Teo no me ofreció castillos, ni herencias, ni alianzas estratégicas. Me ofreció su silencio, su lealtad, su mano, y sobre todo, su verdad. El video duró 4 minutos. Y cuando terminó, Ariane no sintió alivio. Sintió poder. Había roto el último hilo que la unía a la máscara. Teo lo vio después, en la terraza. No dijo nada. Solo se sentó a su lado, le dio una taza de té, y le besó la frente. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, agotada. Ahora el mundo sabrá quiénes somos. No para que nos acepten. Para que dejen de inventarnos. En menos de una hora, el video ya era viral. Miles de mujeres compartían sus palabras. Algunos medios intentaban ridiculizarla, otros la llamaban heroína moderna. Jasper, desde su mansión en Austria, se limitó a publicar un comunicado seco, lleno de adjetivos y sin emoción. Víctor Leclerc no dijo ni una palabra. Pero Ariane supo que esa era su forma de tramar algo. Lo que nadie esperaba era lo que vino después. La gente empezó a preguntar: ¿dónde están? ¿Qué harán ahora? Y Ariane, contra todo pronóstico, respondió. En una entrevista exclusiva, la única que aceptó, apareció en un jardín siciliano, con los pies descalzos y el cabello suelto, y dijo: no quiero volver a la industria que me creó. Quiero empezar algo mío. Quiero ayudar a otras mujeres a salirse del guión, sin tener que huir como yo. Y lo haré. Con mi nombre. Y con el hombre que amo, a mi lado. Teo, por supuesto, no asistió a la entrevista. Él no necesitaba los focos. Él ya había sido su declaración más profunda. Porque el verdadero amor no hace ruido. Solo permanece.
incluso cuando el mundo tiembla. Víctor Leclair observaba la pantalla con el ceño fruncido y los labios apretados. El video de su hija había superado los 20 millones de vistas. 20 millones de personas sabiendo que Ariane no solo había desobedecido, lo había expuesto. Porque no se trataba solo del escándalo. Era algo más profundo. Más imperdonable. Su hija lo había vencido. No con violencia. No con dinero. Con libertad. Y eso, para un hombre como Víctor, era una declaración de guerra. «Prepárenlo todo», ordenó en voz baja, casi sin moverse. «Quiero cada documento, cada contacto que tenga Teo Salvatierra. Quiero saber quién lo ayudó, qué le deben, qué oculta. Si cometió un solo error en su vida, voy a hacerlo público». Su asistente, pálido, no respondió. Solo salió del despacho y cerró la puerta. Víctor se quedó a solas. Caminó hacia la biblioteca. Tomó una copa de coñac. Pero no la bebió. Miró una foto enmarcada sobre el escritorio. Ariane, con 9 años, en una pasarela infantil, luciendo un vestido diseñado por su madre. Sonreía como si aún creyera que tenía elección. «Yo te hice», murmuró. «Y ahora te crees libre». Golpeó el marco contra el escritorio. El vidrio estalló. La foto cayó al suelo, intacta. La humillación de que el mundo viera a su hija amar a un cualquiera no era solo una vergüenza. Era un peligro. Las familias poderosas no se sostienen con sentimientos, se sostienen con alianzas, con silencio, con obediencia. Y Ariane había roto esa cadena. La decisión fue rápida, fría, letal. Víctor contrató a un equipo de prensa negra, de esos que sabían escarbar donde nadie más miraba. Les pagó para hundir la imagen de Teo. Quería destruirlo no con armas, sino con palabras. Desacreditarlo. Volverlo indigno. Obligarla a elegir entre el amor y la reputación. Al mismo tiempo, movió contactos en Roma. Una orden judicial silenciosa. Una denuncia anónima. Un pretexto legal. No quería que volvieran. Quería obligarlos a rendirse. Pero lo que Víctor no sabía, era que mientras él tejía su red de venganza, Ariane ya había tomado una decisión. No iba a ceder. Ni por miedo. Ni por apellido. Ni por el hombre que la crió. Porque si su padre se había convertido en su enemigo, entonces ella también estaba lista para pelear. Y esta vez, no iba a esconderse. No lo tenía planeado. No era parte de una estrategia. Pero la presión era tanta, las amenazas tan constantes, los titulares tan manipulados, que Ariane entendió que el silencio ya no era resistencia, era rendición. Y ella no había llegado hasta ahí para rendirse. La mañana era húmeda, con nubes bajas sobre Sicilia. El mar rugía lejos, como un presagio. Teo la observó desde la puerta, sin intervenir. Sabía que lo que ella estaba a punto de hacer, iba a cambiarlo todo. Y aún así, no la detuvo. Ariane se sentó frente a la cámara. Su rostro no tenía miedo. Tenía fuego. Hoy voy a hablarles como ciudadana. No como heredera. No como la ex de un aristócrata. No como la hija de Víctor Leclair. Les voy a contar algo que oculté durante años, por miedo, por vergüenza, por lealtad mal entendida. Tragó saliva. Miró a la cámara directo, como si mirara a los ojos de millones de personas. Durante más de una década, fui la imagen perfecta de una familia poderosa. Diseñadora de moda, modelo de eventos benéficos, prometida de hombres que elegían por mí. Pero lo que nadie sabía,
es que, durante todo ese tiempo, fui utilizada como moneda de cambio. Y entonces, dijo lo impensado. Mi padre arregló cada compromiso sentimental que tuve desde los 17 años. No como padre, sino como empresario. Cada cita, cada portada, cada vestido, cada palabra. Todo estaba pactado. Todo tenía un precio. Incluso, la boda que cancelé. Las redes colapsaron. Los canales interrumpieron su programación. Los medios más poderosos de Europa recibieron comunicados de emergencia de sus jefes. Porque Ariane Leclerc estaba hablando. Y no podían silenciarla. ¿Y qué hice yo? Me callé. Porque tenía miedo. Porque me criaron para obedecer, para representar una marca, no para pensar. Hasta que un día, un hombre que no esperaba cambió todo. No por lo que me dijo, sino por lo que no me exigió. Su voz se quebró, pero no retrocedió. Teo Salvatierra me salvó. No de una bala, no de un secuestro. Me salvó de mí misma, de lo que creía que debía ser. Y hoy, si tuviera que elegir entre todo lo que perdí y ese amor, volvería a elegirlo. 1,000 veces. El video duró 7 minutos. 7 minutos que hicieron temblar a la aristocracia europea. La bolsa de valores sintió el impacto. Las acciones de las marcas Leclerc cayeron. El rostro de Víctor se cerró en furia mientras su equipo leía las transcripciones palabra por palabra. Porque Ariane no solo había confesado. Había declarado la guerra a la estructura que la oprimió toda su vida. Y lo peor, para ellos, es que millones empezaron a creerle. No hubo invitaciones. No hubo oro, ni rosas blancas, ni drones, ni transmisiones en directo. Solo una mañana cálida en Sicilia, una mesa de madera, 2 tazas de café humeante. Y un par de corazones latiendo al mismo ritmo. Teo se levantó antes que ella. Como siempre. Le preparó café. Le dejó una flor silvestre sobre el plato. La observó dormir durante unos segundos antes de despertar a la mujer que lo había salvado sin proponérselo. ¿Hoy qué día es?, preguntó Ariane, medio dormida. El día en que te casas conmigo, respondió él con una sonrisa torcida, esa que solo ella conocía. Ariane se incorporó, entre sorprendida y divertida. ¿Así, sin más? Sin más, dijo Teo. Sin traje. Sin testigos. Sin títulos. Solo tú, yo, y este lugar que ya huele a nosotros. Ella se quedó en silencio. Luego, bajó de la cama, lo miró a los ojos y sonrió. Entonces dame 10 minutos para lavarme la cara y decirte que sí. Se casaron al pie de una colina, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda y el mar rugiendo a lo lejos. Ella llevaba un vestido blanco sencillo, hecho por sus propias manos. Él, una camisa clara y las mangas arremangadas, como siempre. Sara, la única invitada, viajó en secreto desde Italia continental para entregarles 2 anillos de plata que había traído en el fondo de su bolso. No hay sacerdote, dijo ella con una sonrisa. Pero si esto no es sagrado, yo ya no creo en nada. Ariane tomó la mano de Teo. Y sin guión, sin discursos prefabricados, sin nadie que les dijera cuándo hablar o qué decir, lo miró con el alma abierta y le susurró. Te prometo seguir eligiéndote incluso cuando no sepa hacia dónde vamos. Prometo no volver a esconderme. No volver a callarme. Prometo que si el mundo vuelve a temblar, me quedo contigo, en el centro. Teo tragó saliva. Tomó aire. Y respondió. Yo te prometo no protegerte del mundo, sino caminar a tu lado.
Te prometo que nunca seré tu sombra. Seré tu compañero. En todo. Y cuando tengas miedo, no voy a alejarlo. Voy a sostenerte mientras lo enfrentamos juntos. Sara lloró. Ellos no. Ellos estaban demasiado despiertos. Demasiado vivos. Los anillos se deslizaron en sus dedos con manos temblorosas. Y el beso que siguió no fue de cuento de hadas. Fue real. Humano. Intensamente humano. A la distancia, los vecinos del pueblo lanzaron flores desde sus balcones. Los niños hicieron sonar campanas viejas. Y un hombre ciego que vendía pan sonrió sin saber por qué. Solo sintió que algo hermoso estaba ocurriendo. Porque ese fue el verdadero casamiento. Uno que no necesitó permiso. Solo amor. Y coraje. Después del casamiento, no hubo luna de miel. No hubo viajes exóticos ni hoteles 5 estrellas. Solo una cocina desordenada, ropa secándose al sol, una radio vieja sonando bajito. Y 2 personas que, por fin, eran libres de ser. La vida juntos no fue perfecta. Hubo días en que Theo salía al mar en el bote del vecino para calmar su ansiedad. Y noches en las que Ariane despertaba gritando por culpa de un flash, un titular, un recuerdo. Pero también hubo cosas pequeñas que se volvieron sagradas. Desayunar descalzos. Plantar albahaca en una maceta rota. Cocinar pan juntos y reír cuando salía quemado. Leer en voz alta cartas que nunca enviaron. Dormir abrazados mientras afuera el mundo seguía girando, sin ellos. Ariane decidió no regresar al mundo de la moda. Al menos, no como antes. Creó algo nuevo. Un taller escondido en la parte trasera de su casa, donde tejía vestidos sencillos con telas orgánicas. Vestidos que vendía en silencio, sin ponerle su apellido, sin decir quién era. Solo firmaba con una palabra en cursiva bordada en cada etiqueta. Elegida. Y sí, algunas clientas descubrieron su identidad. Pero en vez de explotar la noticia, se volvieron sus cómplices. Porque todas sabían lo que era empezar desde cero. Theo, por su parte, se convirtió en algo que nunca imaginó. Un maestro de defensa personal para adolescentes del pueblo. Les enseñaba a estar alertas, a confiar en su instinto, a defenderse sin violencia. Y en sus silencios, les enseñaba a no rendirse nunca. Una tarde, mientras tomaban vino bajo una parra, Ariane le preguntó: ¿te imaginaste alguna vez que terminarías así? Conmigo. Aquí. Sin planes. Sin poder. Sin dinero. Él se rió, sacudió la cabeza. Nunca. Pero ahora entiendo algo. Nunca quise el mundo. Quise tu mano. Y tú eras mi mundo. Esa noche, ella lo besó con lágrimas en los ojos. No por tristeza. Por gratitud. Porque no se trataba del lugar. Ni de lo que habían perdido. Se trataba de lo que habían creado con las manos vacías. Un mundo sin guiones. Sin apellidos que pesaran como cadenas. Un mundo en el que 2 personas se miraban, cada día, y se decían sin palabras: elegirte otra vez, es mi única certeza. Un año después, el sol seguía saliendo igual, pero todo había cambiado. Ariane caminaba por las calles del mercado como cualquier otra vecina. Saludaba con la cabeza, llevaba su bolso de tela al hombro y usaba una trenza despeinada que había aprendido a hacerse sola. Ya no la reconocían por las portadas, sino por los libros que prestaba en la biblioteca. Por su sonrisa cuando ayudaba a una niña a probarse un vestido. Por su silencio cuando alguien necesitaba consuelo. Theo, en cambio, se había convertido en una leyenda local.
No porque contara su historia, él jamás hablaba de su pasado, sino porque nadie en el pueblo dudaba de su presencia. Era ese tipo de hombre que basta con que esté para que uno se sienta más seguro y más en paz. Una mañana, mientras colgaban ropa bajo el sol, Ariane lo miró y le dijo: «He estado pensando en mi apellido». Teo arqueó una ceja, curioso. «¿Vas a volver a usarlo?». Ella se quedó callada. Luego negó con la cabeza. «No. Pero tampoco quiero borrarlo del todo. No porque lo respete, sino porque lo sobreviví». Teo asintió. No hacía falta decir más. Ariane no necesitaba cambiar su nombre para demostrar quién era. Ya lo había demostrado con cada paso que dio, con cada no que aprendió a decir, y con cada sí que eligió sin permiso. «¿Y qué apellido usarás entonces?», preguntó él, medio en broma. Ariane sonrió. «El tuyo, si me lo das. No por propiedad, por promesa». Teo la miró largo. Se acercó. Le tocó el rostro con esa ternura que solo él conocía. Y le susurró: «Mi apellido, mi promesa, tu libertad». Se besaron con el sol brillando entre los árboles, con la ropa secándose al viento, con el pasado tan lejos y el futuro tan vivo. No hubo titulares, no hubo aplausos. Pero ese día, sin testigos ni discursos, ella tomó su nuevo nombre. Y no fue como un acto legal. Fue como un pacto secreto entre dos almas que ya no le debían nada a nadie. El apellido Salvatierra no se escribió en ningún diario. Pero en ese pequeño pueblo costero, cada vez que alguien mencionaba a la pareja de la colina, no decían la fugitiva ni el exmilitar. Decían simplemente: «los que eligieron su historia». Y eso, en un mundo que intenta escribirte el guión desde que naces, es el acto más revolucionario de amor. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te emocionó tanto como a mí, dale like, suscríbete al canal y déjame tu comentario contándonos qué parte te llegó al corazón. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más historias. Nos vemos en el próximo video.